Con una baja en los precios locales que reflejaron la caída del petróleo en los mercados internacionales, a lo que se suma el factor interno de la solvencia de ANCAP, ¿no? que nos ha dado algunas buenas noticias últimamente, que el precio del combustible ha quedado bastante quietito, ¿no? En este sentido, para conocer en más detalle la situación de la industria y energía en el país, nos acompaña Walter Berry, que es subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buen ¿Cómo día. está, Berry? Buen día, ¿cómo le va? Gracias. Gracias a usted por estar acá con nosotros, ¿no? Don Walter, ¿está funcionando el sistema de la fijación, de esta fijación de precios de forma mensual? O sea, esa evaluación, esa de que hay que ver qué va a pasar el mes que viene con el combustible, o a usted le gustaba más, claro que me va a decir que no, le gustaba más el sistema de antes, ¿no? Donde se fijaba cada 6 meses o una vez al año. No, yo creo que está funcionando, Martín. Bien. Creo que no es porque me guste más a mí, que sin duda me gusta un poco más, o bastante más. En realidad creo que la nueva forma de fijación de precios, si bien nos obliga a hacer un esfuerzo mayor al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Industria, particularmente al Ministerio de Economía, de tener que transparentar todos los meses la forma de fijación de ese precio a través de la aplicación de un PPI y obligar a ANCAP a ser competitiva con ese PPI, digamos, vender a ese precio obligatoriamente, creo que le da transparencia al sistema y previsibilidad. Todos los uruguayos hoy sabemos cómo maneja el Poder Ejecutivo las tarifas de combustible, los precios de combustibles. Está bárbaro, don Walter, pero antes no era así. Yo le subo usted me sube el precio, yo traslado la suba, lo que es transporte y lo que es logística, yo lo traslado al cliente, ¿no? Cuando baja, usted ¿qué me lo ocurre? baja, yo no lo bajo. Bueno, es un tema de mercado. También es cierto que la mayoría de las subas o las bajas de los combustibles son paulatinas, no son bruscas. Entonces, a veces la incidencia en ese tipo de servicios no son tan fuertes, lo cual implicaría que en muchos casos tal vez no necesariamente tenga que irse a un ajuste o no necesariamente tenga que irse a una baja. Pero depende del mercado, en realidad. Yeah. ¿Se considera un sistema seguro, efectivo? Se considera un sistema seguro, efectivo sin duda, porque de alguna manera el PPI está marcado por el organismo regulador, digamos, en este caso que es la URSEA, y que los precios que toma son precios de mercado internacional. Si usted fuera importador y tuviéramos libre importación en el país, no existiría el monopolio de ANCAP, usted podría importar el combustible y le costaría lo mismo que la URSEA hoy le está diciendo a ANCAP, que debe entregar el precio del combustible ex plant. ¿Y por qué esto de impuestos, señora? Después tiene toda, lo que dice Martín, toda la carga impositiva, que es de alguna manera también lo que genera el precio final de venta al público. Consumo, exacto. Sin duda, podemos discutir si en alto o baja la carga impositiva de nuestro país. Es alta, no hay ninguna duda, pero también es cierto que no estamos en condiciones de mirar esa situación de baja de impuestos en eso, ¿no? Una pregunta un poco más básica. En el último ajuste, la nafta quedó en el mismo precio. Y en realidad el gasoil bajó un 12, poquito. ¿no? Pero 2 pesos. yo estoy intentando ser como clara Entenderlo. para mí y para exacto. Según todas las variables que estudian mes a mes, la nafta tendría que haber subido y sin embargo, por una decisión se mantuvo. Eso, económicamente a nivel país, ¿puede llegar a tener alguna consecuencia? Si no lo manejas con cuidado, seguramente que sí. Si son números manejables y como son revisables mes a mes, la situación se ha ido controlando. De hecho, no es la primera vez que ocurre. Ocurrieron muchísimas veces durante estos años y pico largo que llevamos aplicando el sistema. Por lo tanto, el cuidar la salud de ANCAP también es uno de las miradas que tenemos que hacer todos los meses. Claro. Y en ese sentido, ¿ANCAP tiene un buen colchón? Hoy sí. ¿O tenemos un polifón barato o un somier caro? ¿Qué es lo que tenemos para sostener esto? Tenemos un buen colchón. Hay un buen colchón. Bueno, eso es bueno. Tenemos un buen colchón. Hoy sí, hoy sí. las arcas de ANCAP, la finanza de ANCAP, la salud financiera de la empresa es buena, pero tampoco podemos hacer experimentos. Ya sabemos cómo le ha ido a ANCAP cuando ha tirado la plata, digamos, porque la tenía en ese momento. No nos olvidemos que ahora, antes de fin de año, tenemos una parada obligatoria de la refinería, lo cual hace que ANCAP pierda el margen de refinación que hoy tiene y eso va a impactar sobre
sobre la caja de ANCAP. Obviamente que el precio internacional incide, y bueno, teniendo en cuenta que tenemos un buen colchón, ¿de qué variabilidad o qué porcentaje de variabilidad estamos hablando como para mantenernos en esa situación en el precio internacional del combustible para decir, bueno, seguimos tranquilos? Yo le diría que si la situación de precios en el mercado internacional se mantuvieran dentro de lo que han sido el comportamiento de los últimos meses, la situación de manejo del Poder Ejecutivo va a ser similar y ojalá podamos anunciar sucesivas bajas del precio del combustible, porque en definitiva el PPI lo que refleja es eso, es el precio al cual tenemos que venderlo. Y si refleja bajas, lo que hemos demostrado también es que lo hemos hecho. Al contrario de cuando ha reflejado alza, que hemos aguantado a la espalda de ANCAP el precio, y creo que eso también es muy bueno. ¿Y cómo estamos respecto a la región, por ejemplo, lo que es el valor? Bueno, porque la gente dice, yo voy a Argentina y con la compro nafta por 20 pesos. con la Claro, eso por la región no es diferencia nada. cambiaria. 20, Daniel. Bueno, o menos. Pero dentro de lo que La es tiene el clarísimo. país, dentro de lo que es el país, o sea, yo fuera argentino, vivo en Argentina, uruguayo que vive en Uruguay, ¿qué diferencia hay en el valor del precio? Compararlo con Argentina es imposible, con la región es imposible, no nos olvidemos que los dos vecinos nuestros son productores de petróleo, en los dos casos tienen un fuerte subsidio al mercado interno y es imposible poder competir con esos valores. Lo que nosotros tenemos que hacer es importar combustible y si lo importáramos lo tenemos que importar de mercados estables, donde tenemos siempre la posibilidad de abastecernos. Tampoco podemos pensar en el mercado de ocasión, que a veces alguno compara, que es válido, pero puede ser válido para un sector o para un importador de combustible. Para quien tiene que mirar el país, hay que ir a los mercados donde hay seguridad de que vaya a haber abastecimiento. Y en ese aspecto los precios son muy diferentes a lo que tiene Brasil y Argentina para su mercado interno. Por lo tanto, sí, distorsiona, pero es un dato de la realidad. Las fronteras están distorsionadas, no solamente con el precio de los combustibles, es clarísima que la diferencia de economías de los dos países, sobre todo con Argentina, que es lo que decía Pablet, que sí, es abismal la diferencia. Don Walter. Y aún así hay incentivos para el consumo en el país y aún así no se puede llegar, ¿no? Como la baja del IMESI, por ejemplo. Don Walter, hablábamos, usted decía que por más que a Anaí se le ocurra importar combustible, que se liberen los sellos y que ella pueda traer sus bidoncitos de nafta, donde fuere, Su propio sello. Su propio sello Estoy en eso. le iba a costar lo mismo porque la carga tributaria es tal que no afecta mucho el commodity de origen, ¿no? Porque es todo impuestos, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Para no ser la mosqueta de Carlos Roslo, que estaría bueno agarrar y sacarle impuestos al nafta y ponérselo a otra cosa que lo termina pagando otro, ¿qué pasó con la tasa de inflamables? ¿Eso se pudo subsanar o sigue ahí? Sí. Una cosa insólita, señora, ¿no? Que lo cuente ahora don Berry, de qué se trata para que vea que tenemos ahí otra carga impositiva que es medio absurda, ¿no? Convengamos. Es medio absurda, es tan absurda que ANCAP decidió impugnarla y está en un proceso judicial Eso administrativo. ¿De qué guita hablamos? No lo sé, no recuerdo el número que paga ANCAP, porque lo paga ANCAP ese número en definitiva. Eso va es sobre va es cargado una tasa sobre que paga la Intendencia, decir, ¿no? Es decir, no es que lo pague ANCAP, lo pagamos todos al final. Claro, pero Pero uno piensa que ANCAP es una entelequia y el Estado, y cuando se gasta, bueno, lo gastó el Estado, lo gastó usted, Sí, Daniel claro, Dogan, ahí, yo sí, todo, está cargado ¿no? sobre el precio de los combustibles, pero en realidad es algo que liquida ANCAP. Ajá. No tengo la tabla, la verdad no venía a hablar de combustibles así tan en detalle, pero la próxima se Bueno, la paso. Yo puedo- Es muy pequeño, es muy pequeño, Martín, Muy pero lo que específico ocurre lo tuyo. es que la sumatoria de todas esas cosas terminan haciendo Claro. un volumen de carga impositiva Cambiando, alto, sin duda. yo quiero cambiar de tema Bien, porque muy bien. estuvimos hablando del déficit hídrico desde que empezó este programa, estamos hablando desde hace rato del calor que hace. ¿Qué pasa, cómo trabaja el Ministerio en ese sentido, en el sentido del déficit hídrico? ¿Se sigue A importando? nosotros nos afecta diferente a lo que es la actividad agropecuaria, sin lugar a dudas, pero somos un solo país y tenemos que mirar el todo. Estamos muy preocupados, la situación es deficitaria en serio, ni que hablar para la producción agropecuaria. El consumo humano también está en alerta, digamos, en algunas zonas del país. Y nuestras represas, que son, digamos, el soporte de nuestro sistema eléctrico, y bueno, tienen sus cotas bajas y hay que cuidarlas. Entonces, lo menos que podamos usarlas, porque hay momentos donde tenemos que tener todo prendido para poder satisfacer la demanda, lo hacemos durante el día y muchas horas tenemos que consumir combustible fósil prendiendo las centrales térmicas, lo cual es un ¿Las costo. dos? ¿La de ciclo combinado? Sí, ¿Y esta? se prenden las dos. Sí, en algunos momentos tienen necesidad de prender las dos.
y los otros días se dio porque el sistema interconectado tiene esa utilidad de manejo que a veces uno no lo logra ver, pero en realidad es importante. Argentina necesitó energía, nosotros la única forma que teníamos era de vender la energía térmica, o sea que el costo de la venta está reducido en el precio. Tuvimos que prender las centrales para venderle a Argentina, no solamente para abastecernos a nosotros. Picos puntuales de consumo que no les alcanza lo que ellos generan en ese momento, entonces necesitan importar. Hoy nosotros le estamos importando la totalidad de lo que pasa por la conversora de Melo a Brasil. Y con eso aliviamos bastante la quema de combustibles fósiles y el costo que tiene la quema de combustibles fósiles. Pero estamos cuidando las represas, yendo a la respuesta puntual, que es los embalses son la batería del sistema, yo lo digo siempre así para que se entienda. Y hay que cuidarla porque hay un determinado momento que las necesitamos, es el respaldo que tenemos. Don Walter, ¿qué es el Fondo de Innovación Sectorial? ¿Cómo viene trabajando? ¿Nos lo puede explicar un poco? Sí, claro. Muy buen tema. El Fondo de Innovación Sectorial es un fideicomiso que se firmó entre Uruguay, el gobierno uruguayo y la empresa UPM a raíz de la autorización para instalar en el país una segunda planta de celulosa. Ese fideicomiso tiene una serie de objetivos que son muy amplios y muy largos de explicar, pero que básicamente lo que apuntan es al desarrollo, al cuidado del ambiente y al desarrollo del país en determinados aspectos que hacen, digamos, a que, bueno, autorizamos una gran inversión, a que se instale en el país, pero también le decimos, ayúdenos a desarrollar determinadas cosas que queremos. Por ejemplo, 2 centros tecnológicos, uno forestal maderero y otro de bioeconomía y economía circular, buscando darle más valor a la madera y darle más valor al desarrollo de nuevos productos a partir de actividades productivas, no solamente la forestación. Digo esto por decir algo, el desarrollo de proveedores locales para brindar servicios, capacitarlos y equiparlos para brindar servicios a la empresa UPM en la construcción y en el funcionamiento. Hubo 2 programas de desarrollo de proveedores. Bueno, ¿Cuándo empezarían esas contraprestaciones? Eso ya está en funcionamiento desde el año 2019. El decreto creo que es de Tabaré Vázquez del año 2018 y hay un área ambiental que es Iniciativa para el Río Negro, que la preside el Ministerio de Ambiente y la integramos nosotros junto con Ganadería. Y eso está en desarrollo y yo te diría que en menos de un año está terminada. Lo que estamos pensando es una segunda etapa de Iniciativa para el Río Negro para seguir teniendo ese tipo de mediciones de la cuenca y mejoramiento, sobre todo políticas de mejoramiento de la cuenca del Río Negro, en función de que es una cuenca que bueno, se le incorpora una nueva industria y en función de eso la oportunidad de decir, bueno, empecemos a mirarla mejor, a cuidarla mejor y es parte de... Eso forma parte, digamos, de los proyectos de los que serían con esta creación del cuidado del medioambiental. En el aspecto ambiental es porque se cuestiona mucho siempre. El tema de las plantas siempre es cuestionado Sí, pero es más un relato que una realidad. Creo que Uruguay ha dado muestra de ser muy exigente y hoy diría que está líder en... No hay afectación de ríos, como siempre se dijo. Algo de afectación. Cualquier actividad humana afecta. Del saneamiento nuestro, que por más que se trate, pileta, siempre hay una afectación. Pero no hay una afectación ambiental como los impactos que se decían. Son plantas muy modernas y con exigencias muy altas. Yo diría que en algunos casos Uruguay puso estándares de exigencia más altos que los países más desarrollados. Y a la prueba está que tenemos dos plantas sobre el río Uruguay y ninguna de las dos acusa ninguna medición fuera de las aceptadas internacionalmente y en algunos casos exigencias más altas. Nada hace pensar de que la del Río Negro, que aún tiene exigencias más altas por tener menor caudal de dilución el río, vaya a afectarla. Obviamente que hay estándares que se deben respetar. La empresa ha demostrado ser muy seria y responsable en el cuidado del ambiente, nadie duda de que es una actividad sustentable. Y por lo tanto, los que creemos que esto agrega valor, agrega mano de obra, da riquezas al país, va a pasar a ser el principal bien exportable de nuestro país, la pulpa de celulosa, y ese no es un dato menor, va a sustituir a lo tradicional. Pero ¿cómo chupan agua los eucaliptus? Hasta ahora no hemos tenido ningún problema y hace 30 años que están chupando agua. Y cada vez tenemos más hectáreas forestadas. Pero aparte también hay el plan forestal que diseñó el doctor Sanguinetti en el año 87,
por ahí lo escuchaba a Lucio Cáceres que decía es la herdandaria de los arbolitos. Y la verdad que es una buena definición. En el año 87, Martín y yo éramos pequeños todavía, no éramos tan grandes, pero no pensábamos en este desarrollo. Claro. Hoy hay 25.000 personas y más ahora vinculadas directamente a la actividad forestal. Y lo que le iba a decir, ese plan forestal tiene 4 millones de hectáreas de tierras de prioridad forestal. Y hoy solamente tenemos forestada 1 millón y poquito. Vaya si tenemos que pensar en el desarrollo de la madera. No Hay sé si camino. como pulpa de celulosa, capaz que madera sólida, pensar en otras especies, en desarrollar más el pino, por ejemplo, la construcción en madera para bajar las emisiones de la industria de la construcción tradicional. Digo, hay una serie de posibilidades que el mundo está avanzando hacia allí y Uruguay también. ¿Cuándo se va a estar trabajando a full, digamos, con esta nueva planta? Y bueno, es una decisión que va a anunciar la empresa en breve momento. Yo diría que inminente. Cualquier Por momento. la información que tenemos, era este mes, porque era en el primer trimestre. Faltan 20 días, menos de 20 días para terminar el mes. Por lo tanto, yo imagino que va a ser, si no es en marzo, serán los primeros días de abril. ¿Y a quién le compete el seguimiento, digamos, de la puesta en marcha de los cumplimientos de estos proyectos con el fondo? O sea, ¿es el Ministerio? ¿Es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Digo, ¿quién hace el seguimiento? ¿Todos? A ver, hay un directorio del fideicomiso que lo integra UPP, que está el contador Rosa en representación de UPP, el Ministerio de Industria, que estoy yo, y la propia empresa UPM, que está el ingeniero Solari. Ese es el comité, digamos, de dirección del fideicomiso, de gobernanza del fideicomiso, y es a quien le corresponde el seguimiento, y eso tenemos reuniones periódicamente. Yo le diría que cada 15 días nos estamos reuniendo, además del desarrollo que tienen cada uno de esos ejes que enunciaba recién, los centros tecnológicos. Hay uno que ya está creado y se está instalando, el otro todavía estamos en proceso de elaboración de la infraestructura de gobernanza, digamos así. Los programas de desarrollo de proveedores, uno está terminado o en ejecución ya en el final y el otro se está desarrollando. Los centros pymes están funcionando, los administra ANDE, obviamente bajo el control del fideicomiso, del fondo. La iniciativa Río Negro tiene su propia gobernanza, como le decía, que lo preside el Ministerio de Ambiente. ¿Cuándo? Qué bien. ¿Qué cantidad? No, que en realidad justo estaba comentando como los proyectos y hay uno en particular que me parece interesante que nos des un poquito más, A ver. una ampliación un poquito más que entiendo que inaugura este año, que es el Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular. El fondo, el centro tecnológico son dos, los Ahí centros está. tecnológicos. Uno de Forestal Maderero, ese ya está creado, Sí. está ubicado en Tacuarembó, en el campus de Línea, allí donde está también la UDELAR, y está en proceso de comenzar las primeras actividades. La idea de los dos centros no es generar una infraestructura de ladrillos y de personas y de burocracia, sino generar un centro de conocimiento que desarrolle proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación, a través de acuerdos con instituciones públicas, pero también privadas y también del exterior, a requerimiento, a demanda, digamos, de los sectores. Claro. Por ejemplo, el que tú me preguntabas recién, va a ser traccionado en principio por 5 pilotos de residuos de la actividad forestal que van a comenzar a ser desarrollados. Allí estamos pensando en un acuerdo, estamos negociando un acuerdo con New Lab, que recientemente se ha instalado en el país a instancia del ministro Paganini, y por allí vamos a comenzar a traccionar ese centro. Obviamente que ese no es un centro solamente de la forestación, también va a estar vinculado a otros sectores productivos y al aprovechamiento de los que hoy puede ser un residuo de la actividad agropecuaria, darle otro valor como debe, Me parece como todos bien buscamos. importante eso, ¿no? Sí, hay muchísimo Muy para hablar, yo importante. te lo he resumido. Sí, Don claro. Walter, me encantaría traerlo un día para que nos cuente bien qué es la economía circular. ¿Cómo lograr la hace- economía? Todo, ¿no? Una Todo maravilla. lo que implica, que es bien interesante y que sería fantástico. El Ministerio tiene un área de ambiental que es transversal a todo el Ministerio, donde hay técnicos muy buenos trabajando allí, que seguramente pueden aportarle mucho más de lo que yo puedo aportarles, que lo mío es una visión global. Como la del ministro, en este caso con Paganini, pero con gusto estoy a lo que requiera. Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria, muchas gracias por estar esta mañana acá Al con nosotros. contrario, Un placer. gracias a Gracias, ustedes.